Alegría para mí tener una actividad con dos jóvenes, Nela Berizartúa, que pintó, y ahora la invito a que pase a que explique un poco, la verdad que los retratos de los líderes radicales, y por el otro lado la presencia de Federico Maglioli, que bueno, surgió a raíz de una charla que tuvimos un día, y como la figura de Marcelo Torcuato de Alvear no es muy reconocida ni ha sido muy estudiada dentro del radicalismo. Hoy se cumple un año más de su fallecimiento, así que parecía una ocasión importante, y Robert que lo va a acompañar. Antes de iniciar las actividades, lo que quiero es pedir un minuto de silencio en la memoria de Armando Gigli, que fue un militante muy importante para el partido, una persona que siempre estaba presto a fiscalizar, a dar una mano, así que pido un minuto de silencio en su memoria. Te invito a que nos indiques un poco cómo surgió la idea y cómo es la técnica y demás. Todo tuyo. Hola, buenas tardes. La idea surgió porque mi mamá, cuando empezaron a hacer las reformas del comité, me dijo que querían hacer una galería de representantes radicales, y bueno, me dijo más o menos quiénes podrían ser, y nos pusimos a buscar imágenes, y bueno, surgieron los 6. Y nada, están hechos con lápices de grafito de distintos grosores, y bueno, eso. Nada, lo hago en 2 horas y media cada uno, y nos iba haciendo por ahí, como yo estaba estudiando, algún fin de que venía hacía 1 o 2, otro fin de hacía otros. Tomaron un poco de tiempo, pero bueno, ya están todos. Y espero que las disfruten y les guste. Te quiero agradecer porque bueno, van a quedar, nos han donado para el comité y van a quedar en la secretaría cuando hagamos el traspaso, así que muchísimas gracias. Bien, y bueno, ahora ya sí nos convoca la figura de Marcelo T. de Alvear, así que lo dejo en compañía de Federico y de Robert. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer mención, aunque se enojó recién Verónica, a la que no quería que dijera esto, a la tarea que está haciendo Verónica y toda la comisión directiva, esta tarea ardua y difícil de formación. Han hecho otro tipo de reuniones, de capacitación para pequeños emprendimientos y otras conferencias que hemos hecho acá. Digo esto porque muchas veces nos quejamos de que en la juventud y no juventud no hay formación. Bueno, esto modestamente contribuye a formar ciudadanos, cada uno en su ámbito y en su medida, pero me parece que es un poco necesario esta formación para continuar con con el radicalismo, la religión cívica, como decía Irigoyen. Entonces, estos son momentos para preguntar, para buscar biografía, para ir formándonos, porque después vienen los cargos que hay que asumir, como concejales y todos los demás, y entonces nosotros queremos tener gente formada. Así que esto es lo personal, creo que todos comparten, les felicito por la acción que están llevando. Entonces vamos a comenzar hoy con como recién lo decía Vero, conmemorar los 75 años de la muerte de Marcelo T. de Alvear, fue presidente radical del 22 al 28, pero bueno, tiene una rica historia que vamos a tratar de desarrollarlo con el amigo.
El presidente Marcelo T. Alvear, un hombre de la democracia que fue bastante olvidado por la historia. Después se va a hacer alguna consideración de por qué. Y para comenzar y no perder más tiempo, lo queda Fede con vos. Bueno, buenas noches. Bueno, decidimos cómo organizarnos más o menos con Roberto y voy a, por tema de tiempo y demás, no voy a remitirme a el contexto en el cual surgió la figura de Alvear como presidente argentino con la formación orgánica de UCR a fines del siglo XIX, sino que voy a ir un poco más a la ley que lo cambió todo, que sería la ley Sáenz Peña, en 1912. Acá lo que sucede es que un proyecto oligárquico, que era principalmente del siglo XIX, se ve fracasado por la cantidad de gente que había coagulado alrededor de sí la Unión Cívica Radical. A partir de 1912 cambia esto. Irigoyen, como principal líder político de las primeras 3 décadas radicales, logra articular lo que era el sector urbano que estaba fuera de los partidos, tanto de la oligarquía como de la Unión Cívica Radical, y a la élite criolla de Buenos Aires. Esto es fundamental porque es la estructura que le da el poder para luego ganar la presidencia de 1916. Yéndonos un poco más a cómo estaba compuesto el contexto en el cual Irigoyen asume en 1916, Marcelo Torcuato Alvear es designado diputado en una minoría en ambas cámaras que tenía la Unión Cívica Radical, que imposibilitaba varios de los proyectos en los cuales quiso desarrollar Hipólito en su primera presidencia. Bueno, lo que sucedió entre que él es designado diputado por Irigoyen y su primera presidencia lo va a tratar un poco más a fondo él. Luego yo me voy a remitir más a lo que es el proceso político y económico de las presidencias de Alvear. Bueno, perfecto. Cuando llega a la presidencia en 1922, Marcelo Torcuato Alvear es sin ninguna duda porque es designado de alguna manera indirectamente por Hipólito Yrigoyen, que era quien traía los caudales de votos tras de sí. Él en ese momento se encontraba en Francia, viaja a la Argentina, gana la presidencia en 1922 y para sorpresa de muchos es la designación de él como presidente, porque era totalmente contrario a lo que el caudillo popular, como le decían en aquellos tiempos las políticas contemporáneas, era Hipólito Yrigoyen. Era alguien que venía de la aristocracia argentina, que tenía padres y abuelos de signo militar. Carlos María Alvear, famosísimo durante la Revolución de Mayo, y un héroe como Ángel Pacheco, también por parte de su madre. Cuando él asume en 1922, la primera tarea que se da es separarse de Hipólito Yrigoyen. ¿Para qué? Para tener maniobrabilidad política. Esto era fundamental en la época donde los conflictos sociales no eran tan asiduos como serían en la década de los 70, 60 o 80, pero por supuesto eran significativos porque los conflictos sociales eran guiados por un grupo, digamos, sindical que era más anarquista que socialista o peronista, como tenemos habituado en el resto del siglo XX. Una de las medidas primeras que decide Alvear es visitar 2 días después de su asunción como presidente a el colegio militar. A ver, cuando hablamos de Alvear, hablamos de un periodo casi olvidado. Yo digo que hizo tan bien las cosas que lo olvidamos. ¿Pero por qué? Fue un momento económico y político muy pacífico dentro de la historia argentina, y principalmente de esas décadas. Esto se tiene que remitir a la buena relación que consiguió. Irigoyen había conseguido la unión de los trabajadores con los criollos porteños. Lo que logró Alvear fue la unión de la aristocracia argentina, que estaba en contra por supuesto, del radicalismo, y
del sector urbano y los trabajadores. Como decía, 2 días después de su asunción visita el colegio militar, pero inesperadamente por su condición de familia militar y demás, designa a personas que están totalmente lejanas a los círculos más altos del ejército. Elige a Agustín B. Justo, que luego formará a partir de ahí su carrera política. Pero en una frase que, si no me equivoco, dijo en la revista Caras, que dijo que el gobierno de Irigoyen tenía tenía a un presidenciable como era Hipólito y tenía a 8 ministros. La misma revista dice del gobierno de Alvear que tenía 8 presidenciables y un ministro coordinador. ¿A qué se refería esto? El grupo al cual se remitió Alvear era excelentísimo, pero alejado de la política. Eso fue un primer distanciamiento con Hipólito Yrigoyen. Cuando nos remitimos a la economía, que es fundamental para entender la pacificación social que había en ese momento, el rasgo más notable de Alvear es la modernización del campo argentino. Anteriormente, la Unión Cívica Radical se lo conoce como el primer partido moderno. ¿Por qué? Porque modernizó todo lo que es los partidos orgánicos, que la aristocracia no había podido realizar. Bueno, Marcelo Alvear va a modernizar el campo argentino. La agricultura va a crecer durante su presidencia, va a posibilitar de nuevo el crédito externo, va a convertir a la Argentina en la primera potencia industrial, en el sentido de que era la Argentina en ese momento, y aún más que Brasil, era quien más aglutinaba el capital externo para la industria pesada. Y acá la parte que me había comentado Verónica, que Gerchunov había sacado un libro hace poco hablando sobre estas presidencias, y Gerchunov hacía referencia sobre el fin del modelo exportador y cómo esto se pasa a entender en la crisis del 29 y luego el golpe del 30. La crisis del modelo exportador, que los radicales también habían llevado, porque no había una alternativa a ese modelo, como podría ser un modelo de sustitución de exportaciones, como el que implementó Perón, lo llevó excelentemente. Pero las fronteras pampeanas productivas en 1924 ya se habían cerrado. ¿Qué había que hacer? Había que aumentar la productividad del campo argentino. Alvear lo logra como ninguno. En este sentido excelente, y lleva un presupuesto fiscal muy estricto. Ahí es donde este historiador dice que se olvidó un poco la justicia social que había traído en su primer gobierno Hipólito Yrigoyen. Más allá de esto, la expansión de la agricultura es significativa, y los historiadores generalmente dicen que la Argentina retoma su crucero económico. Acá noté una cita que es de Alan Rouquier, un historiador, la cual dice que Alvear, en la unión de dos épocas, el fin del siglo XIX, como era la UCR, y los comienzos del siglo XX, es el último presidente del siglo XIX. ¿A qué se refiere con esto? Es que él llevaba la mentalidad liberal, capitalista, de la producción del agro, mantener un presupuesto fiscal bastante estricto que habían traído los gobernantes anteriores, como por ejemplo su amigo Julio Argentino Roca, Mitre, Sarmiento. Y un poco esto es lo que resume el proceso, por lo menos económico y político, de la presidencia de Alvear. Le paso a dar la palabra y de última, de luego algún que otro detalle. Bueno, muy bien, Federico. Ha narrado un sector de la vida de quien hoy nos convoca en su recordatorio. Un poquito de historia de que vos hiciste mención. El abuelo, el bisabuelo de Alvear, Diego de Alvear, venía saliendo de España y lo encierran unas fragatas inglesas y muere toda la familia y solamente queda Diego de Alvear y Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear, prócer de la independencia, como vos mencionaste, ya se había desempeñado, lo conocía San Martín. Ambos
convergen en una logia masónica, eran masones como tantos en esa época, y tiene destacada actuación Carlos María de Alvear, o sea, el abuelo del presidente. Tiene destacada actuación, decíamos, en la lucha de la independencia. Es el presidente de la Asamblea del año 13 que decretó la abolición de la libertad de vientre, la esclavitud, la abolición de la esclavitud, entre otras cosas. Tuvo gran actuación en la lucha contra los brasileros en Montevideo. Liberan a Montevideo, que los habían tomado los brasileros, y en la batalla de Ituzaingó. Esto es un poco de historia porque hace precisamente a cómo nace nuestra nación, que ahí está discutido esto, pero contra la voluntad de Artigas, que quería integrarse a la gran colonia sudamericana, se independiza. Mucha influencia de ciertos sectores uruguayos y orientales, uruguayos, orientales y brasileños, ¿okay? Ingleses también, que querían mantener la división para que no se hiciera una gran Norteamérica, una gran Sudamérica, al revés, ¿no es cierto? Bueno, pero esto tuvo enfrentamientos Carlos María de Alvear con San Martín, pero no es el tema de la conversación de hoy. Nosotros lo tenemos y está bien que así sea, San Martín, la mirada, que es nuestro gran padre de la patria, pero también hubo otros héroes que lucharon y bueno, que por diferencia se vieron eclipsados. El padre de Marcelo T. fue intendente de Buenos Aires, un gran intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Y el hermano de Marcelo T., de Alvear obviamente, también fue intendente. A todo esto, ya nos estamos acercando a 1890. Alvear, que proviene de una familia patricia adinerada, y sus relaciones también, se incorpora a la Unión Cívica, como fue al principio, junto con Bernardo de Irigoyen, con Mitre, con Alem, con Hipólito Yrigoyen, que al poco tiempo se produce la Revolución del Parque de 1890 y posteriormente esa revolución que es derrotada, pero el gobierno cae institucionalmente, lo que se llamaba el unicato, porque el presidente era el cuñado de Roca que lo había puesto a dedo. No muy diferente como ahora, 100 años atrás, ¿no? Entonces, la Unión Cívica Radical nace en 1891 con un desprendimiento porque no aceptan la política que planteaba Mitre y como líderes quedan Alem y Irigoyen y Alvear, más joven, más atrás. Alvear fue secretario de Alem, abogado, secretario de Alem, con muchas inquietudes, una persona muy culta, pero muy culta. Y sigue militando, tal es así que participa en la Revolución Radical de 1893. Y fíjense una anécdota, le gustaba mucho el teatro, la lírica, y estaba en un teatro escuchando un concierto y lo manda a llamar Irigoyen para que vaya a tomar Temperley para sumarse a la revolución. Alvear consigue, se cambia con 2 revólveres y con otros correligionarios, toma Temperley y toma la revolución radical, la provincia de Buenos Aires. Se designan incluso autoridades. Irigoyen lo nombra ministro a Marcelo T. momentáneamente, porque después llega un armisticio a través de fundamentalmente la muñeca de Pellegrini,
se interviene la provincia de Buenos Aires y la revolución radical de 1893, que había triunfado, entrega a la provincia de Buenos Aires. Pero a partir de ahí se sigue la lucha con nuestros próceres, con Marcelo T., con Alem y Irigoyen, y después tenía una característica Alvear, era muy adinerado y viajaba mucho a Europa y era un enamorado de París, tenía una mansión en París. Y antes de 1900, en 1897, se casa con Regina Pacini, una cantante lírica portuguesa, con el cual él estaba perdidamente enamorado. ¿Y qué hacía? En Europa la seguía por todas las capitales donde cantaba. Y lo rechazaba. La portuguesa, la cantante lírica, lo rechazaba. Hasta que, inclusive en cada presentación, le llenaba de rosas el camarín. Y en una presentación, en una capital europea, va la Regina Pacini a cantar, se abre el escenario, vacío, una sola persona, Marcelo T. de Alvear. Había comprado todas las localidades y para él solo, y entonces canta y a partir de ahí lo aceptan y después se casa. Una historia rosa de amor, pero es la verdad. Se vienen a la Argentina y acepta que deje la lírica y lo acompaña a Marcelo T. en toda su acción política. Así entonces llegamos donde vos lo planteabas cuando fue diputado y ya narraste toda la acción importante del gobierno. Voy a agregar algunas cositas, si te parece. Por ejemplo, la gran cantidad de automotores que en el periodo de Alvear llegaron a 100.000 Ford T, que eran los más de esa época. Creo también la base de submarinos de Mar del Plata y el Colegio de Aviación de Córdoba. Y bueno, todo lo que vos narraste con respecto a los avances en cuanto a la agricultura. En 1928, Argentina ocupaba el 6º lugar en el mundo. El 6º lugar en el mundo. Una potencia mundial. Tal es así que, retrocediéndome un poquito, cuando Irigoyen gana, le ofrece el ministerio de guerra, no acepta. Él prefiere ir a París, enamorado de París, es nombrado embajador. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, se constituye la Liga de las Naciones, lo que después van a ser la ONU o las Naciones Unidas de hoy. Irigoyen, fiel a su espíritu de justicia y de neutralidad, le da precisas indicaciones al jefe de la delegación, que era Honorio Pueyrredón, un gran radical. También lo integran el embajador, que era Marcelo T. Entonces se plantea la posición argentina, que era prácticamente ni vencedores ni vencidos, que los vencedores no tenían que repartirse como ocurrió las tierras de las naciones, los territorios de las naciones, y se repartían de acuerdo a quién había ganado más. Irigoyen dijo que estaba absolutamente en desacuerdo con eso, y ahí está la gran frase de Irigoyen cuando dice que los hombres son sagrados por los hombres y los pueblos para los pueblos. Entonces le ordena retirarse de la delegación. Y Alvear, que era un hombre que
corpulento, muy buen mozo, de mucha acción, había practicado deporte, había practicado boxeo, había practicado natación, había corrido en 1901 en la primera carrera de autos con 2 autos que corrían 4.000 metros. En 1900, fíjese que habían 1 o 2 autos nada más, o más, pero prototipos prácticamente. Esgrima practicaba, le enseñó algo de esgrima a Irigoyen cuando se bate a duelo con Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre Radical, por diferencias se separan, pero van a duelo, porque el honor en aquella época era muy importante y terminaban en un duelo caballerero. El padrino fue Alvear. Irigoyen lo marca a Lisandro de la Torre y dicen que a partir de ahí fue cuando se dejó la barba